Buen día a todos. Hoy día nos toca ver un tema estratégico muy importante, bastante básico, que es las torres y las columnas abiertas. Primero empecemos por los conceptos de una columna abierta. ¿Qué es una columna abierta? Columna abierta es una línea vertical libre de peones. En este caso podemos ver la columna D libre de peones. No hay ni un peón en esta línea. Y de esa manera esto sería una columna abierta. Ahora veamos qué es una columna semiabierta. Columna semiabierta es una línea vertical, pero donde todavía hay un peón. Acá podemos observar que la columna D solo tiene un peón, en este caso el peón blanco en D4. Y la columna E también es columna semiabierta porque solo está el peón E de las negras. Estas son columnas semiabiertas. Y ahora pasemos a ver qué es una columna cerrada. Columna cerrada es una línea vertical donde están los dos peones. Acá podemos ver en este diagrama que todas las columnas desde la A hasta la H están cerradas porque en todas ellas están los dos peones. Entonces ya sabemos qué es columna abierta, qué es columna semiabierta y columna cerrada. Ahora veamos para qué sirven las columnas abiertas. De todas las piezas, la torre es la más difícil de poner en juego. La torre solo puede entrar en juego después de una gran preparación. Bueno, y para poder preparar el trabajo de las torres para que puedan entrar en juego, necesitamos crear columnas abiertas. ¿Cómo se pueden crear unas columnas abiertas? Bueno, hay varias formas de poder crear columnas abiertas. Por ejemplo, podemos crear mediante simples intercambios de peones, especialmente en el centro, como en este ejemplo que vamos a ver a continuación. Las blancas juegan peón rey, las negras juegan también peón rey, planteando una defensa francesa de 4, de 5, y acá las blancas optan por hacer E por D5, la variante del cambio, E por D5, y de esta forma se acaba de abrir la columna E. Esta es una columna abierta ya, pero que se logró mediante un intercambio de peones en el centro. Veamos de qué otra forma podría crearse una columna abierta. Pongamos otro ejemplo. ¿De qué manera se podría crear una columna abierta? Se puede crear una columna abierta mediante el intercambio de piezas protegidas por peones, como veremos a continuación en este ejemplo de una defensa Caro-Kann. Caballo C3, peón por peón, caballo por E4, y ahora las negras juegan caballo F6, las blancas capturan el caballo por F6, y las negras al capturar el caballo con el peón de E, se acaba de abrir una columna abierta. Nos dimos cuenta que mediante el intercambio de piezas protegidas por peones también se puede crear una columna abierta. ¿Y de qué otra forma se puede crear columna abierta? Veamos. También podemos crear columnas abiertas mediante el avance de peones contra la cadena de peones enemigo. En este momento le toca mover a las negras. Las blancas acaban de jugar el peón a G5, forzando al negro a capturar. Come, come, y de esa manera las blancas han abierto una columna mediante el avance de peones contra la cadena de peones enemigos. Bueno, son las principales formas de poder abrir columnas. Y ahora veamos para qué nos sirven especialmente las columnas abiertas. Veamos que el trabajo de las torres, ¿cuál será el trabajo? Las torres son como si fuesen unos automóviles. Ustedes saben que los automóviles, para poder desplazarse, necesitan vías libres. Al igual que los automóviles, las torres necesitan las columnas, de las columnas abiertas,
para poder desplazarse en ellas, porque de no ser así, las torres quedarían encerradas dentro de la cadena de peones. Ahora veamos un plan sencillo para poder aplicarlo cuando juguemos nuestras partidas. Eh, el, bueno, empezaremos con una partida entre el gran maestro Marta Imanov y el maestro Lisisi. En esta partida vamos a ver una estrategia bastante sencilla. Este es el primer vídeo que hago sobre las torres y las columnas abiertas. Va a haber un segundo vídeo, una segunda parte, donde veremos diversos métodos que utilizan las torres para poder aprovechar las columnas abiertas. Bien, un plan sencillo de trabajo, del trabajo que hacen las torres en una partida podría ser el siguiente: abrir una columna, colocar las torres en la columna abierta, de preferencia las dos torres, una o dos torres, pero de preferencia las dos, una detrás de la otra. Cuando las torres se colocan una detrás de la otra, se dicen que están dobladas. Después de ello, de tener las torres dobladas, tenemos ya el control de la columna y procederemos a invadir la séptima fila del rival, donde está la cadena de peones. En esas filas, cuando las torres entran, amenazan capturar toda la cadena de peones y al mismo tiempo crear ataques de mate. O si no podemos invadir la séptima fila, entraremos con nuestras torres en la octava fila. En esa línea también las torres amenazan ganar material y a menudo crean amenazas de mate. Veamos en la partida de Gran Maestro Taimano cómo él aplica esta estrategia sencilla del trabajo de las torres. Las blancas juegan peón dama, las negras también. Se plantea un gambito de dama. Las negras no aceptan el gambito, juegan un gambito de dama rehusado. Las blancas desarrollan. Y podemos observar que el maestro Taimanov acaba de colocar su dama en C2, ubicándola en un sitio bastante importante, porque desde ahí la dama va a estar apuntando a la casilla H7, un posible enroque. Además que al colocarse en C2 va a intentar abrir la columna C, porque ya los peones de C4 y de D5 están en contacto. En cualquier momento esa columna se va a abrir y la dama, al ser una pieza mayor igual que las torres, puede trabajar en las columnas abiertas. Las negras juegan caballo D7, continúan el desarrollo de una manera bastante lógica. Las blancas también intentan fianchetar su alfil para luego hacer su enroque. Las negras desarrollan su alfil G2. Esta jugada sí no es buena por parte de las negras. Primero porque deja al alfil de casillas oscuras débil. Este alfil queda encerrado por su propia cadena de peones, y va a tardar mucho más tiempo para que pueda entrar en juego. Además de dejar al alfil en una posición incómoda, las negras también están debilitando en cierta forma las casillas donde su rey podría ser atacado. Así que no es una buena estrategia. Era preferible que las negras desarrollen su caballo de G8. El blanco termina su desarrollo, en este caso por el flanco de rey, y su rey ya está en un sitio seguro. El negro desarrolla, y en este momento ya como el rey blanco se encuentra en un sitio seguro, el blanco opta por abrir el centro. En este caso come C por D4, al no ser posible que las negras coman con el peón de E, porque la dama capturaría el peón de F5. Por esa razón es que las negras deben capturar con el peón de C y se acaba de abrir la columna C. En esta partida veremos que la estrategia principal va a estar oscilando en el control de la columna y la entrada de las torres en séptima fila y en la octava. Por lo pronto ya las blancas tienen su dama en la columna. Procederán, luego de terminar su desarrollo y sacar su caballo y su alfil, a colocar las torres en la columna C, su torre de F y su torre que está en A.
El blanco desarrolla su caballo. Ese desarrollo parece un desarrollo bastante natural, pero al mismo tiempo de sacar el caballo, las blancas plantean una amenaza. El caballo quiere saltar a B5 y de esa manera amenazar al alfil que está en D6. Pero no es la única amenaza que están planteando las blancas. La otra amenaza es que aparte de saltar el caballo a B5, quiere entrar a la casilla C7 porque desde ahí amenazará el rey y amenazará al caballo, a la torre negra. Las negras podrían perder una torre. Por ese motivo es que las negras juegan su peón a A6, pero como verán, retrasa su desarrollo y vuelve a mover un peón en color blanco, y de esa manera el alfil de casillas blancas se vuelve aún más inútil, va a estar encerrado por sus propios peones, y a casi todos los peones de casillas blancas del negro están en el color del alfil. Bien, continuemos. El blanco hace una buena jugada, alfil F4, intentando cambiar el alfil de D6. ¿Y por qué el blanco quiere cambiar ese alfil en D6? Porque ahí se dejaría doblar peones. Pero la intención es que, como las blancas están utilizando la estrategia de las torres, del control de la columna, el alfil que está en casillas oscuras es el que defiende la casilla de invasión, que sería la casilla C7, por donde las torres van a entrar a séptima fila. Ese es el punto de invasión. Ese punto de invasión está por el momento cuidado por el alfil de D6. Por esa razón es que el blanco intenta eliminar al defensor. Al defensor generalmente sabemos muy bien que tenemos que eliminarlo, atraerlo, desviarlo, bloquearlo, de alguna manera, mejor dicho, inutilizar al defensor para poder proseguir con nuestro ataque. Acá las negras cambian. El blanco captura también. Finalmente el negro pudo hacer su enroque, pero se puede ya aquí notar claramente que las negras están en problemas, porque en primer lugar no va a poder conseguir tan rápido activar su alfil que está en C8, y al no poder activar su alfil de C8, sus torres van a tardar en conectarse y tratar de colocarse en una columna abierta o semiabierta. El blanco juega su caballo en A4 con la intención de ubicarse en el punto fuerte C5, que le permitiría crear amenazas sobre E6, sobre B7, además de momentáneamente bloquear la columna para poder usarla con sus torres y su dama. Las negras pretenden cambiar caballos utilizando una estrategia también bastante lógica, que dice que cuando nos están atacando tenemos que tratar de cambiar piezas, porque de esa manera lograríamos hacer que el ataque del oponente pierda fuerza, disminuya. Como es lógico, las blancas no van a cambiar, trasladan su caballo a C5. Las negras mueven la dama, amenazan al peón, pero sobre todo las negras van a tratar ya de conectar las torres negras, que aún no pueden moverse porque el alfil de C8 está impidiendo que ellas estén unidas. Acá ya podemos observar que las torres blancas sí están unidas, sí están conectadas. Sabemos muy bien que dos torres conectadas son muy pero muy fuertes. Incluso se dice que son mucho más fuertes que una dama cuando las torres se encuentran unidas. Como las negras están atacando el peón de F4, las blancas saltan con su caballo y ya tenemos los dos caballos situados en dos puntos muy pero muy fuertes, como C5 y E5, donde será bien difícil que el negro pueda expulsarlos. La torre se mueve a la casilla B8 defendiendo al peón de B7. No tiene otra salida si es que pretende desarrollar su alfil, porque si lo hacía en este momento, el alfil al trasladarse de D7 dejaba indefenso al peón de B7 y el peón iba a ser capturado. Por ese motivo es que la torre tiene que moverse tristemente a la casilla B8 para defender el peón y luego permitir la salida de su alfil.
Las blancas mueven el peón A4 intentando expulsar al caballo que está en B6, que también cuida casillas importantes, pero aparte de tratar de expulsar al caballo que está en B6, busca un camino para que la torre se traslade a la casilla C3 y de esa manera ayude a controlar la columna C. Como vemos, el control de la columna en esta partida está siendo el factor principal del plan, tanto del blanco como del negro, como veremos a continuación. El caballo se traslada a A8, una casilla bastante modesta para un caballo, pero ese caballo desde ahí está cuidando la casilla C7, que ya vimos hace unos momentos que era la casilla de invasión, o es la casilla por donde las blancas tratarán de entrar con sus torres y su dama para crear amenazas de mate y ganar material en esa línea. Pero el caballo está muy mal ubicado. Las blancas mueven su peón de A5 para evitar que el caballo regrese a B6 y se instale en mejores sitios. Además que al mover el peón a A5 está fijando a los peones negros en A6 y en B7, de tal manera que esos peones serían unos peones débiles porque serían difíciles de defender. Además que están encerrando a su propio alfil. El alfil finalmente ya va a salir. Las blancas trasladan su torre a la columna C1 y de esa manera, como podemos ya darnos cuenta, la dama y la torre ejercen una presión muy fuerte sobre la columna abierta, la única columna abierta en sí que existe, porque las demás columnas son cerradas, o la columna C, que es una columna semiabierta. El alfil se va a B5 y amenaza al peón. Por ese motivo es que las blancas mueven el peón para que el alfil no esté presionándolo. Además que en un momento intentará jugar el alfil a F1, que explicaremos jugadas más tarde el motivo de ese movimiento. La torre de F, en este caso ahora lucha también por controlar la columna, se coloca en C8 y veremos una carrera de ver quién será capaz de controlar la columna y quién será el triunfador de esta estrategia. La torre se va a A3, como ya vimos, el plan es llevarlo a C3 y habría 3 piezas colocadas en la columna contra, en este momento, solo una de las negras. La torre negra se coloca en C7 y amenaza jugar torre C8 para doblar, luchando contra las 3 piezas blancas que estarán en la columna. La dama se coloca en B7 para dejar libre la casilla D6. Vamos a ver para qué va a ser importante la casilla D6. Esa casilla D6 va a ser importante para el caballo negro. Ese caballo negro en este momento ya no está cumpliendo un trabajo tan importante y las negras prefieren trasladarlo a la casilla D6. Las blancas ofrecen cambio de alfiles y ahora veremos el motivo de por qué el blanco ofrece el cambio de alfiles. Las blancas cambian alfiles a pesar de que el alfil blanco de casillas blancas de las negras podría ser considerado un alfil malo, porque casi todos los peones, 7 de los 8 peones están en color del, bueno, 6 de los 7 peones que hay ahorita están ubicados en color del alfil. Sería un alfil malo, pero este alfil malo está tapando puntos débiles, como por ejemplo B7. Ahorita veremos por qué es un punto débil B7. Las negras cambian y el blanco cambia. Las negras juegan torre BC8 y ahora hay una lucha de 2 piezas contra 3 por el control de la columna. Veamos, hablábamos de la casilla B7 que era un punto débil, pero ¿por qué puede ser considerado B7 un punto débil? ¿Cómo sabemos que B7 es un punto débil? Pues sencillo, en muchos casos peones que aparentemente se encuentran muy bien defendidos son considerados puntos débiles
porque lo defienden piezas de tanto valor como en este caso la torre y la dama. La torre y la dama son piezas tan poderosas que la función de ellas debería ser de atacar, de crear condiciones de ataque sobre el monarca enemigo o de repente en otro sector. Pero su función no es la de defender un peón que vale tan poco. Así que en este caso las negras están desperdiciando el poder de la dama y la torre para defender ese peón. Como ese es su punto débil, las blancas ya lo habían detectado y están ejerciendo presión con la dama y el caballo. Pero la intención de aquí de las blancas, aparte de tocar el punto débil, es de tratar de entrar en la columna en la octava fila o en la séptima fila. En este caso veremos que las negras están defendiendo muy bien la, la casilla de invasión C7. Justamente al mover el caballo a E8 en este momento, hay varias piezas que cuidan la casilla C7. Aparte de la misma torre que está en C7, está la dama, está la otra torre, varias piezas que están controlando C7. Y de esa forma haría prácticamente imposible la entrada de las torres blancas en esa casilla. Pero la regla dice que si no podemos entrar en séptima fila, tenemos que entrar en octava fila con una o ambas torres. Así que en este momento las blancas ya se van a ingeniar para poder entrar a la octava fila porque no pueden entrar a la séptima. La idea del caballo, que el caballo vaya a E8, la idea del negro era llevarlo a D6. ¿Para qué? Porque desde esa casilla el caballo va a estar defendiendo al punto débil y dejará a la dama y a la torre con las manos libres para poder iniciar acciones contra el rey blanco. Pero en este momento ya es demasiado tarde. Las negras tienen una posición bastante complicada y el blanco aquí encuentra una combinación muy bien calculada que le permitirá entrar en la octava fila. Caballo por B7. Las blancas inician una serie de una combinación que le llevará a ganar la partida. Torre por B7 y el sacrificio de dama. Dama por B7 con la intención que la torre llegue a C8. Luego de esa pequeña combinación, las blancas están amenazando en este momento torre por E8 jaque mate. Como está la amenaza del mate, las negras deben defenderse del mate y jugar rey F8. Aquí se podría decir que la estrategia blanca prácticamente ya triunfó. Primero que se hizo, se abrió la columna, como vimos que era la estrategia, el plan sencillo. Luego de abrir la columna, colocamos la dama y las torres en la columna, controlando la columna abierta. Y luego de tener el control de la columna, lo que hizo fue entrar en la séptima o en la octava. En este caso, el maestro Taimanov entró en octava fila. Como había la amenaza del mate, el rey tuvo que jugar y ahora juega torre B8. Una excelente jugada. No permite a la dama, no es posible comer a la dama, con la dama la torre porque vendría caballo D7 amenazando rey y amenazando dama. Las negras perderían la dama. Así que esa torre se puede decir que está envenenada. No se puede capturar. La dama negra tiene que escapar de ahí. Y ahora la torre captura el caballo. Y como podemos ver que la estrategia blanca ya triunfó. Se dice que las torres cuando entran en séptimo o en octava amenazan ganar a menudo material y crean también peligrosos ataques de mate. En este caso vamos a ganar material. Es inevitable el ingreso de la otra torre a la casilla C8 y de esa forma las blancas ganarán el caballo negro que está en E8. Las negras tratan de escapar con su rey, pero ya es demasiado tarde. La amenaza de torre por E8 haría que el blanco se quede con un caballo de ventaja, que sería suficiente para que dicho caballo pueda desplazarse por cualquier sector del tablero y devorar todos los peones. El resto de la partida en sí ya no tiene mayor relevancia porque aquí las negras quedarán en desventaja material.
Veremos rápidamente más o menos cómo termina la partida. Aquí ya vemos que las negras pierden su caballo, continúan un poco resistiendo y el blanco le crea un ataque irresistible que amenaza una red de mate y finalmente las negras tienen que rendirse ante la amenaza del mate con torre H3. Vimos que la estrategia de las torres es bastante sencilla, pero también vimos que para que las torres puedan tener un máximo, eh, podamos aprovechar al máximo el poder de las torres, necesitamos las columnas abiertas. Por eso es importante la creación de dichas columnas, el control de las columnas, doblar las torres, entrar en séptima o en octava, y de esa forma crearemos serios problemas a nuestros oponentes. Bien, espero que les haya gustado este vídeo. Nos veremos en una segunda entrega de las torres y las columnas abiertas.